A lo largo de la historia, la humanidad ha identificado sustancias capaces de alterar, destruir o apagar la vida en cuestión de segundos, días o incluso generaciones. Desde compuestos químicos creados en laboratorios hasta toxinas naturales producidas por bacterias, hongos y animales, cada uno de estos venenos revela el poder oculto de la ciencia y la naturaleza. Su estudio no solo expone la fragilidad del cuerpo humano frente a moléculas invisibles, sino también la delgada línea entre el conocimiento que salva y el que puede condenar. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal si este tipo de videos te gusta, por favor. Sin más por agregar, comencemos. El cianuro es un ion presente en compuestos como el cianuro de potasio o el ácido cianhídrico, conocido por su capacidad de bloquear la respiración celular al unirse a la enzima citocromo se oxidasa en las mitocondrias, impidiendo que las células utilicen el oxígeno disponible y provocando una asfixia interna. Este mecanismo interrumpe la producción de energía, ATP, generando síntomas como dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar, convulsiones y paro cardíaco, y en dosis altas puede causar la muerte en cuestión de minutos. Históricamente ha sido usado en suicidios, asesinatos y cápsulas de emergencia durante la Segunda Guerra Mundial, lo que lo convierte en uno de los venenos más temidos y emblemáticos de la ciencia y la historia. El arsénico es un elemento químico metálico que se encuentra de forma natural en minerales y aguas subterráneas y que históricamente ha sido conocido como el rey de los venenos por su uso frecuente en envenenamientos. Su toxicidad se debe a que interfiere con enzimas esenciales del metabolismo celular, especialmente aquellas relacionadas con la producción de energía, lo que provoca fallo multiorgánico progresivo. Los síntomas de intoxicación incluyen dolor abdominal, vómitos, diarrea, arritmias y daño hepático, y en exposiciones crónicas puede causar cáncer de piel, pulmón y vejiga. Durante siglos fue un veneno predilecto en intrigas políticas y familiares por ser incoloro, insípido y difícil de detectar, hasta que los avances en química forense del siglo XIX permitieron identificarlo en los cuerpos, marcando un antes y un después en la historia de la criminología. El mercurio es un metal pesado que existe en varias formas, elemental, inorgánica y orgánica, todas con efectos tóxicos en el organismo. Su peligrosidad radica en que es un neurotóxico acumulativo, capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y acumularse en el sistema nervioso, donde interfiere con la transmisión neuronal y provoca temblores, pérdida de memoria, alteraciones cognitivas y cambios de conducta. Además, puede dañar riñones, hígado y el sistema inmunológico, y en su forma orgánica más peligrosa, el metilmercurio, se concentra en peces y mariscos, generando intoxicaciones graves en poblaciones que dependen de ellos como alimento. Históricamente, el mercurio fue usado en medicina, minería y procesos industriales, lo que llevó a casos célebres de envenenamiento masivo como el de Minamata en Japón, convirtiéndolo en un símbolo de los riesgos de la contaminación ambiental y de la necesidad de regular sustancias altamente tóxicas. El plomo es un metal pesado tóxico que se acumula en el organismo y afecta principalmente al sistema nervioso, especialmente en niños, donde provoca retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, déficit de atención y alteraciones del comportamiento. En adultos puede causar hipertensión, daño renal y anemia, ya que interfiere con la producción de hemoglobina. Su peligrosidad radica en que no se degrada fácilmente y se encuentra en pinturas antiguas, tuberías, combustibles y suelos contaminados, lo que facilita la exposición crónica. Históricamente, el uso masivo de plomo en gasolina y productos domésticos generó graves consecuencias sociales, pues se ha relacionado con el aumento de la violencia y el deterioro de comunidades enteras debido a la neurotoxicidad colectiva. Hoy en día, aunque su uso está regulado, la contaminación por plomo sigue siendo un problema de salud pública en muchas regiones del mundo. La nicotina pura es un alcaloide presente de manera natural en la planta de tabaco, Nicotiana tabacum, conocido principalmente por sus efectos estimulantes en dosis bajas, pero que en concentraciones elevadas se convierte en una sustancia altamente tóxica y potencialmente mortal. Su mecanismo de acción consiste en unirse a los receptores nicotínicos de acetilcolina en el sistema nervioso, provocando una estimulación excesiva que rápidamente deriva en bloqueo neuromuscular, fallo respiratorio y
Paro cardíaco. Aunque el consumo habitual de tabaco introduce cantidades relativamente pequeñas, la exposición a nicotina concentrada o líquida, como la usada en pesticidas o en líquidos de cigarrillos electrónicos mal manipulados, puede causar síntomas graves como náuseas, vómitos, mareos, convulsiones y colapso cardiovascular. Históricamente se ha considerado un veneno agrícola y, en dosis puras, se estima que entre 30 a 60 mg pueden resultar letales para un adulto, lo que la convierte en una sustancia de doble rostro, estimulante socialmente aceptada en pequeñas dosis, pero mortal en estado puro. El metanol, también conocido como alcohol metílico, es un líquido incoloro utilizado en la industria como disolvente, anticongelante y en la fabricación de plásticos, pero resulta altamente tóxico para el ser humano. Su peligrosidad radica en que, tras ser ingerido, inhalado o absorbido, el organismo lo metaboliza en el hígado convirtiéndolo en formaldehído y posteriormente en ácido fórmico, compuestos que interfieren con la respiración celular y dañan gravemente el sistema nervioso y la visión. Los síntomas iniciales incluyen mareo, dolor de cabeza y náuseas, seguidos de alteraciones visuales que pueden progresar a ceguera irreversible, convulsiones, coma y finalmente la muerte por fallo respiratorio. Históricamente, las intoxicaciones por metanol han ocurrido en contextos de consumo de bebidas adulteradas o mal destiladas, convirtiéndolo en un ejemplo claro de cómo una sustancia común en la industria puede transformarse en un veneno letal para el ser humano. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido que lo convierte en un asesino silencioso, pues las personas pueden inhalarlo sin darse cuenta. Se produce principalmente por la combustión incompleta de materiales como gasolina, carbón, madera o gas doméstico. Su toxicidad radica en que se une con gran afinidad a la hemoglobina en la sangre, formando carboxihemoglobina, lo que impide el transporte de oxígeno hacia los tejidos y provoca una asfixia interna aun cuando el aire contenga oxígeno suficiente. Los síntomas iniciales incluyen dolor de cabeza, mareo, náuseas y confusión, que progresan a pérdida de conciencia, convulsiones y finalmente la muerte si la exposición continúa. Históricamente, el monóxido de carbono ha sido responsable de innumerables accidentes domésticos e industriales y hoy en día sigue siendo una de las principales causas de intoxicación accidental en el mundo, razón por la cual se le conoce como el asfixiante invisible. La estricnina es un alcaloide cristalino extraído de las semillas del árbol Strychnos nux vomica, históricamente utilizado como pesticida y conocido por su extrema toxicidad en humanos. Su mecanismo de acción consiste en bloquear los receptores de glicina en la médula espinal, lo que impide la inhibición normal de las señales nerviosas y provoca una hiperexcitación del sistema nervioso central. Esto se traduce en espasmos musculares violentos, convulsiones intensas y rigidez generalizada que pueden llevar rápidamente a la parálisis de los músculos respiratorios y a la muerte por asfixia. Los síntomas aparecen pocos minutos después de la ingestión y progresan de manera fulminante, lo que convirtió a la estricnina en un veneno temido y utilizado en crímenes durante los siglos XIX y XX. Aunque hoy su uso está estrictamente regulado, sigue siendo un ejemplo emblemático de cómo una sustancia natural puede convertirse en un agente letal para el ser humano. La ricina es una proteína extremadamente tóxica que se encuentra en las semillas de la planta de ricino, Ricinus communis, famosa por su potencia y por haber sido utilizada en casos de envenenamiento documentados. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de proteínas dentro de las células. Al entrar en el organismo, la ricina se une a los ribosomas y bloquea su función, lo que provoca la muerte celular masiva. Los síntomas de intoxicación dependen de la vía de exposición, ingestión, inhalación o inyección, pero suelen incluir náuseas, vómitos, diarrea intensa, daño hepático y renal, dificultad respiratoria y finalmente fallo multiorgánico. Lo inquietante es que incluso dosis muy pequeñas pueden resultar letales y no existe un antídoto específico. Históricamente, la ricina ha sido objeto de interés en bioterrorismo y espionaje, siendo uno de los venenos más temidos por su facilidad de obtención a partir de una planta común y su capacidad de causar la muerte en cuestión de horas o días.
El curare es un conjunto de alcaloides extraídos de plantas sudamericanas como Chondrodendron tomentosum y Strychnos toxifera, históricamente utilizado por comunidades indígenas en flechas de caza debido a su potente efecto paralizante. Su acción tóxica se basa en bloquear los receptores nicotínicos de acetilcolina en la unión neuromuscular, impidiendo que los impulsos nerviosos lleguen a los músculos. Esto provoca una parálisis progresiva que comienza en las extremidades y avanza hasta afectar los músculos respiratorios, causando la muerte por asfixia si no se interviene. Aunque en dosis controladas se ha empleado en medicina como relajante muscular durante cirugías, su fama como veneno letal lo convirtió en un símbolo de la relación entre naturaleza y toxicidad, mostrando cómo una sustancia vegetal puede alterar de manera radical el funcionamiento del cuerpo humano. La tetrodotoxina es un potente neurotóxico presente en varios animales marinos, especialmente en el pez globo, fugu, aunque también se encuentra en ciertos pulpos y ranas. Su mecanismo de acción consiste en bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje en las membranas de las neuronas, impidiendo la transmisión de impulsos nerviosos. Esto provoca una parálisis progresiva que comienza con hormigueo en labios y extremidades, seguida de debilidad muscular, dificultad para hablar y respirar, y finalmente paro respiratorio. Lo más inquietante es que no existe antídoto específico, por lo que el tratamiento se limita a soporte vital hasta que el cuerpo elimina la toxina. La dosis letal es extremadamente baja, apenas unos miligramos bastan para causar la muerte. En Japón, el consumo de fugu es un ritual gastronómico que requiere chefs certificados capaces de retirar las partes tóxicas, aunque cada año se reportan intoxicaciones. La tetrodotoxina es considerada uno de los venenos naturales más peligrosos conocidos por la ciencia. El veneno de la cobra real, Apheophagus hana, es uno de los más potentes entre las serpientes conocidas y actúa principalmente como un neurotóxico mortal. Su mecanismo consiste en bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos hacia los músculos al interferir con los receptores de acetilcolina, lo que provoca una parálisis progresiva que afecta primero a las extremidades y finalmente a los músculos respiratorios. Los síntomas incluyen dolor intenso, mareo, visión borrosa, dificultad para hablar y respirar, seguidos de colapso respiratorio y paro cardíaco si no se administra tratamiento inmediato. Aunque existen antivenenos específicos, la rapidez y la cantidad de veneno que una cobra real puede inyectar hacen que el riesgo de muerte sea muy alto. Históricamente, este reptil ha sido temido en Asia no solo por su tamaño, puede superar los 5 metros, sino por la letalidad de su mordida, convirtiéndolo en un símbolo de poder y peligro en la cultura popular y en la ciencia médica. El veneno de la viuda negra, Latrodactys mectans, es una neurotoxina potente conocida como latrotoxina, que actúa estimulando de manera descontrolada la liberación de neurotransmisores en las terminaciones nerviosas. Este exceso provoca una hiperactividad del sistema nervioso autónomo, generando síntomas como dolor intenso en el sitio de la mordida, calambres musculares generalizados, sudoración excesiva, taquicardia y dificultad para respirar. En casos graves, la intoxicación puede progresar hacia fallo respiratorio y colapso cardiovascular, especialmente en niños, ancianos o personas con problemas de salud previos. Aunque raramente es mortal gracias a la existencia de antiveneno y tratamientos de soporte, el sufrimiento que causa es extremo y prolongado, lo que le ha dado fama de ser uno de los venenos más temidos entre las arañas. Históricamente, la viuda negra ha sido un símbolo de peligro en la cultura popular, reforzando su reputación como un pequeño animal capaz de infligir un dolor desproporcionado a su tamaño. La saxitoxina es una neurotoxina producida por ciertos dinoflagelados marinos, pequeños organismos que pueden proliferar en el agua y contaminar moluscos como mejillones, almejas y ostras. Cuando estos mariscos son consumidos por humanos, la toxina se acumula en el organismo y ejerce un efecto devastador, bloquea los canales de sodio en las neuronas, impidiendo la transmisión de los impulsos nerviosos. El resultado es una parálisis progresiva, que comienza con hormigueo en labios y extremidades, avanza hacia dificultad para hablar y moverse, y en casos graves afecta los músculos respiratorios, provocando la muerte por asfixia. Lo más alarmante es que los síntomas pueden aparecer en cuestión de minutos u horas, y no existe un antídoto específico, el tratamiento se limita a soporte vital mientras el cuerpo elimina la toxina.
Este fenómeno se conoce como envenenamiento paralítico por mariscos, y representa un recordatorio de cómo un alimento aparentemente inocente puede convertirse en un vehículo de una sustancia capaz de detener el sistema nervioso humano con una eficacia letal. El gas mostaza, también conocido como hiperita o sulfuro de mostaza, es un agente químico de guerra desarrollado a finales de la Primera Guerra Mundial y tristemente célebre por sus efectos devastadores en el cuerpo humano. Se trata de un compuesto vesicante que, al entrar en contacto con la piel, los ojos o las vías respiratorias, provoca quemaduras químicas severas, ampollas dolorosas y lesiones internas en pulmones y tracto digestivo. Su mecanismo de acción consiste en dañar el ADN y las células epiteliales, lo que genera necrosis y aumenta el riesgo de cáncer en sobrevivientes. Los síntomas pueden tardar horas en aparecer, lo que lo hace aún más insidioso, pues las víctimas pueden exponerse sin darse cuenta hasta que el daño es irreversible. Aunque rara vez es letal de inmediato, sus efectos prolongados incluyen ceguera, insuficiencia respiratoria y secuelas crónicas. Históricamente, el gas mostaza se convirtió en un símbolo del horror de la guerra química, prohibido por convenciones internacionales, pero recordado como uno de los agentes más crueles y destructivos jamás utilizados contra seres humanos. El sarín es un agente nervioso sintético desarrollado en Alemania en 1938 como pesticida, pero pronto reconocido por su enorme potencial bélico. Se trata de un líquido incoloro e inodoro que puede evaporarse fácilmente y difundirse como gas, lo que lo hace especialmente peligroso. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la acetilcolinesterasa, enzima encargada de degradar la acetilcolina en la sinapsis. Al bloquearla, la acetilcolina se acumula y provoca una estimulación continua de los nervios y músculos. Los síntomas aparecen rápidamente: visión borrosa, secreción nasal, dificultad para respirar, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte por fallo respiratorio. Incluso dosis muy pequeñas son letales, y aunque existen antídotos como la atropina y la pralidoxima, la rapidez de acción del sarín lo convierte en un veneno temido. Históricamente, ha sido utilizado en ataques terroristas como el del metro de Tokio en 1995, consolidando su reputación como uno de los agentes químicos más mortales y crueles jamás creados. El Viax es un agente nervioso sintético desarrollado en la década de 1950 y considerado el más letal de su clase. Se presenta como un líquido aceitoso, incoloro e inodoro, que puede permanecer activo en el ambiente durante largos periodos, lo que lo hace especialmente peligroso. Su mecanismo de acción consiste en inhibir de manera irreversible la enzima acetilcolinesterasa, encargada de descomponer la acetilcolina en la sinapsis. Al bloquearla, la acetilcolina se acumula y provoca una estimulación continua de los nervios y músculos. Esto genera síntomas rápidos y devastadores: contracciones musculares intensas, secreción excesiva de fluidos, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte por fallo respiratorio. Una dosis mínima, incluso menor a una gota en la piel, puede resultar fatal. Aunque existen antídotos como la atropina y la pralidoxima, la rapidez y potencia del VX lo convierten en un veneno temido y prohibido por convenciones internacionales, siendo recordado como uno de los ejemplos más extremos de la capacidad humana para crear sustancias químicas de destrucción masiva. El polonio 210 es un isótopo radiactivo altamente tóxico que emite radiación alfa, invisible pero devastadora para el organismo. Al ser ingerido o inhalado, sus partículas alfa destruyen tejidos desde el interior, dañando el ADN y provocando necrosis celular, fallo multiorgánico y cáncer agresivo. Lo más inquietante es que, aunque la radiación alfa no atraviesa la piel, resulta letal cuando el polonio entra al cuerpo, pues incluso cantidades microscópicas pueden causar la muerte en pocas semanas. Históricamente, el polonio 210 se ha utilizado en envenenamientos célebres, como el caso del exespía Alexander Litvinenko en 2006, que evidenció su uso como arma encubierta. Debido a su rareza y dificultad de obtención, se asocia con operaciones de alto nivel, convirtiéndose en un símbolo del poder destructivo de la radiación aplicada con fines letales.
El cesio-137 es un isótopo radiactivo producto de la fisión nuclear del uranio y el plutonio, ampliamente conocido por su peligrosidad en accidentes nucleares y por su uso en la industria médica e investigadora bajo estrictos controles. Emite principalmente radiación gamma, altamente penetrante, que daña el ADN y los tejidos internos, provocando mutaciones celulares, cáncer y una degradación progresiva del organismo. A diferencia de otros venenos que actúan de forma inmediata, el cesio-137 se caracteriza por causar una muerte lenta, ya que se acumula en músculos y tejidos blandos, irradiando el cuerpo desde dentro durante años. Su vida media de aproximadamente 30 años lo convierte en un contaminante persistente en el ambiente, responsable de secuelas prolongadas en zonas afectadas por desastres como Chernóbil y Fukushima. Históricamente, el cesio-137 simboliza el lado oscuro de la energía nuclear, invisible, silencioso y capaz de transformar comunidades enteras en escenarios de enfermedad crónica y sufrimiento prolongado. El fentanilo es un opioide sintético desarrollado en la década de 1960 para uso médico como analgésico de alta potencia, especialmente en cirugías y tratamientos de dolor intenso. Su peligrosidad radica en que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que significa que dosis de apenas unos microgramos pueden resultar mortales. Actúa uniéndose a los receptores opioides en el sistema nervioso central, bloqueando la percepción del dolor, pero también deprimiendo la función respiratoria. Los síntomas de intoxicación incluyen somnolencia extrema, confusión, pérdida de conciencia y, en casos graves, paro respiratorio. Aunque existen antídotos como la naloxona, la rapidez y potencia del fentanilo hacen que muchas veces la intervención llegue demasiado tarde. Históricamente, su uso médico legítimo se ha visto opacado por la crisis de opioides, ya que versiones ilícitas del fentanilo, fabricadas en laboratorios clandestinos, han provocado una ola de muertes en distintos países. Hoy es considerado uno de los venenos modernos más letales, un ejemplo de cómo una sustancia creada para aliviar el dolor puede convertirse en un agente de destrucción masiva cuando se usa fuera de control. El agente naranja fue un herbicida tóxico utilizado durante la Guerra de Vietnam como parte de la estrategia militar de defoliación, con el objetivo de eliminar la vegetación que servía de cobertura al enemigo y destruir cultivos. Su peligrosidad radica en que contenía dioxinas, compuestos altamente persistentes y dañinos para la salud humana y el medio ambiente. Los efectos inmediatos incluían quemaduras químicas y daños en la piel, pero lo más devastador fueron las secuelas generacionales, malformaciones congénitas, cáncer, problemas inmunológicos y enfermedades crónicas en las poblaciones expuestas, tanto civiles como militares. La dioxina se acumula en el organismo y en el suelo, permaneciendo activa durante décadas, lo que ha provocado que comunidades enteras sigan sufriendo sus consecuencias hasta hoy. Históricamente, el agente naranja se convirtió en un símbolo del impacto destructivo de la guerra química, recordado no solo por el sufrimiento humano que causó, sino también por la huella ambiental que dejó en vastas regiones, donde la tierra y el agua quedaron contaminadas de manera irreversible. El dimetilmercurio es uno de los compuestos organometálicos más peligrosos jamás estudiados. Se trata de un líquido incoloro que puede atravesar fácilmente guantes de laboratorio y materiales protectores, lo que lo convierte en un riesgo extremo incluso en ambientes controlados. Su toxicidad radica en que, una vez absorbido por la piel o inhalado, se transforma en compuestos de mercurio que se acumulan en el sistema nervioso central. Lo más inquietante es que unas pocas gotas bastan para provocar la muerte en cuestión de semanas o meses, ya que los síntomas de intoxicación aparecen de forma tardía: pérdida de coordinación, alteraciones cognitivas, daño neurológico irreversible y finalmente fallo multiorgánico. El caso más conocido es el de la química Karen Waterhahn, quien falleció en 1997 tras un accidente con dimetilmercurio, lo que evidenció su peligrosidad incluso en manos expertas. La toxina botulínica, producida por la bacteria Clostridium botulinum, está considerada la sustancia más letal conocida por la ciencia.
Su mecanismo de acción consiste en bloquear la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, lo que impide la contracción muscular y provoca una parálisis progresiva. En dosis ínfimas puede causar fallo respiratorio y muerte, ya que los músculos encargados de la respiración dejan de funcionar. Lo sorprendente es que, aunque en su forma natural es un veneno mortal, en dosis controladas se utiliza en medicina y estética bajo el nombre de Botox para tratar espasmos musculares, migrañas y como agente cosmético para reducir arrugas. Esta dualidad, veneno letal y herramienta terapéutica, la convierte en un ejemplo único de cómo una sustancia peligrosa puede transformarse en beneficio humano cuando se maneja con precisión. Históricamente, el botulismo, enfermedad causada por la toxina, se ha asociado con alimentos mal conservados, y su estudio reveló la potencia de un veneno capaz de matar con cantidades microscópicas, consolidando su reputación como el más mortífero conocido. La batrachotoxina es un alcaloide extremadamente potente presente en la piel de la rana dorada, Phyllobates terribilis, considerada uno de los animales más venenosos del planeta. Su acción consiste en alterar los canales de sodio de las membranas celulares, manteniéndolos abiertos de manera permanente. Esto provoca una despolarización continua de las neuronas y fibras musculares, generando arritmias cardíacas, parálisis y finalmente la muerte. Lo más alarmante es que no existe antídoto conocido, y cantidades diminutas bastan para resultar letales. Por ello, la batrachotoxina es un ejemplo extremo de cómo la naturaleza puede producir sustancias capaces de desestabilizar por completo el funcionamiento del organismo humano. El veneno del caracol cono, compuesto por un conjunto de péptidos llamados conotoxinas, es uno de los venenos marinos más sofisticados y letales conocidos. Estos caracoles, que habitan en aguas tropicales, utilizan un arpón retráctil para inyectar su veneno en peces, otros moluscos o incluso en humanos que los manipulan accidentalmente. Las conotoxinas actúan bloqueando distintos canales iónicos y receptores en el sistema nervioso, lo que interrumpe la transmisión de los impulsos eléctricos entre las neuronas y los músculos. El resultado es una parálisis fulminante que puede avanzar en cuestión de minutos hasta afectar la respiración y provocar la muerte. Lo más alarmante es que no existe un antídoto específico y el tratamiento se limita a soporte vital mientras el organismo intenta resistir los efectos. A pesar de su peligrosidad, la complejidad de estas toxinas ha despertado gran interés científico. Algunas variantes se investigan como posibles analgésicos mucho más potentes y seguros que los opioides, ya que pueden bloquear el dolor sin generar adicción. Así, el caracol cono representa una paradoja fascinante, un pequeño animal marino capaz de matar en minutos, pero también de ofrecer pistas para el desarrollo de medicamentos revolucionarios. La abrina es una proteína tóxica presente en las semillas de la planta ornamental Abrus precatorius, conocidas también como rosario o jequiriti. Su estructura y mecanismo de acción son muy similares a los de la ricina, lo que la convierte en una sustancia extremadamente peligrosa. Al ingresar al organismo, la abrina se une a los ribosomas e interrumpe la síntesis de proteínas, provocando la muerte celular masiva. Los síntomas de intoxicación incluyen náuseas, vómitos, diarrea intensa, dolor abdominal y, en fases avanzadas, fallo hepático, renal y respiratorio. Lo más alarmante es que cantidades microscópicas pueden resultar letales y no existe un antídoto específico, por lo que el tratamiento se limita a soporte vital. Aunque las semillas de Abrus precatorius son pequeñas y de apariencia atractiva, rojas con un punto negro brillante, su toxicidad es tan elevada que incluso una sola semilla masticada puede ser mortal. La abrina es, por tanto, un ejemplo extremo de cómo una sustancia natural puede esconder un poder destructivo bajo una apariencia inocente. La toxina diftérica, producida por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, es una proteína altamente peligrosa que actúa bloqueando la síntesis de proteínas en las células humanas. Su mecanismo consiste en inactivar el factor de elongación EF2, esencial para que los ribosomas puedan fabricar nuevas proteínas. Al detener este proceso vital, las células mueren rápidamente, lo que genera daño en tejidos y órganos. Los síntomas de la difteria incluyen dolor de garganta, fiebre, inflamación de las vías respiratorias y la formación de una placa grisácea en la garganta que puede obstruir la respiración.
En casos graves, la toxina se disemina por la sangre y afecta al corazón y al sistema nervioso, provocando arritmias, parálisis y fallo orgánico. Lo más alarmante es que incluso pequeñas cantidades de esta toxina pueden ser letales. Por ello, la vacunación contra la difteria ha sido fundamental para reducir drásticamente la mortalidad asociada a esta enfermedad, convirtiéndose en una de las mayores victorias de la medicina preventiva. La toxina de la Z-amanita phalloides, conocida como amatoxinas, es uno de los venenos naturales más mortales que existen. Estas moléculas actúan bloqueando la ARN polimerasa 2, una enzima esencial para la síntesis de ARN mensajero en las células. Al detener este proceso, las células dejan de producir proteínas vitales y mueren rápidamente. El daño se concentra principalmente en el hígado y los riñones, órganos encargados de filtrar y metabolizar sustancias tóxicas. Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 6 y 12 horas después de la ingestión: dolor abdominal intenso, vómitos, diarrea severa y deshidratación. Tras una aparente mejoría, sobreviene una fase crítica con fallo hepático y renal, que puede conducir al coma y la muerte si no se interviene a tiempo. Lo más alarmante es que no existe un antídoto específico y el tratamiento se limita a soporte vital avanzado, incluyendo trasplante de hígado en casos extremos. Por ello, la amanita phalloides es considerada la Z de la muerte, un recordatorio de cómo la naturaleza puede esconder en una apariencia inocente un veneno capaz de destruir los órganos vitales en cuestión de días. La toxina botulínica tipo H es una variante descubierta relativamente hace poco y considerada incluso más peligrosa que la clásica toxina botulínica tipo A, famosa por ser la sustancia más letal conocida. Su mecanismo de acción es similar: bloquea la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, provocando una parálisis muscular progresiva que puede culminar en fallo respiratorio. Lo que la hace aún más alarmante es que se estima que su potencia supera a la de todas las demás variantes conocidas. Una cantidad microscópica bastaría para causar la muerte de un adulto. Además, debido a su reciente identificación, todavía se investiga a fondo su estructura y posibles antídotos, lo que incrementa la preocupación en torno a su peligrosidad. En resumen, la toxina botulínica tipo H representa el extremo absoluto de la toxicidad biológica, una proteína capaz de detener funciones vitales con dosis invisibles, y cuya comprensión científica apenas comienza a desarrollarse. La toxina Epsilon, producida por la bacteria Clostridium perfringens, es una de las más peligrosas dentro de su repertorio de venenos. Se trata de una toxina de tipo poro, es decir, una proteína capaz de insertarse en las membranas celulares y perforarlas, lo que provoca la pérdida de integridad de las células y su muerte. Una vez activada en el intestino, la toxina Epsilon atraviesa la mucosa y llega al torrente sanguíneo, donde ejerce efectos devastadores, aumenta la permeabilidad vascular, daña el sistema nervioso central y, sobre todo, causa necrosis intestinal masiva. Los síntomas incluyen dolor abdominal intenso, diarrea con sangre y una rápida progresión hacia el fallo multiorgánico. Lo más alarmante es que su acción es extremadamente rápida y fulminante, con una capacidad de destrucción tisular que supera a muchas otras toxinas bacterianas. Por ello, la toxina Epsilon se considera un ejemplo extremo de cómo una bacteria común en el ambiente puede generar un veneno capaz de desencadenar consecuencias letales en cuestión de horas. La toxina de Bacillus anthracis, responsable de la enfermedad conocida como anthrax, es un complejo formado por 3 proteínas: el antígeno protector, PA, el factor edema, EF, y el factor letal, LF. Por sí solas no son tan dañinas, pero al combinarse generan un mecanismo devastador que permite a la bacteria invadir el organismo y causar efectos mortales. El antígeno protector facilita la entrada de las otras toxinas en las células. El factor edema altera el equilibrio de líquidos y provoca inflamación masiva. El factor letal interfiere con las señales celulares, destruyendo macrófagos y desencadenando necrosis y fallo multiorgánico. Cuando la infección se vuelve sistémica, la toxina circula por la sangre y afecta múltiples órganos,
provocando fiebre alta, dificultad respiratoria, shock séptico y finalmente la muerte si no se trata de inmediato. Lo más alarmante es que el ántrax puede ingresar al cuerpo por inhalación, ingestión o heridas cutáneas, y en su forma inhalada es la más letal. Por ello, la toxina de Bacillus anthracis se considera un ejemplo extremo de cómo una bacteria puede desplegar un arsenal molecular capaz de destruir al organismo desde dentro en cuestión de días. La toxina de Vibrio cholerae, responsable del cólera, es una proteína que altera de forma drástica el equilibrio de líquidos en el organismo. Su mecanismo consiste en activar de manera permanente la adenilato ciclasa en las células intestinales, lo que incrementa los niveles de AMPC. Este exceso provoca que los canales de cloro se abran y que grandes cantidades de agua y electrolitos se liberen hacia el intestino. El resultado es una diarrea acuosa masiva, conocida como de agua de arroz, que conduce a una deshidratación fulminante en cuestión de horas. Los síntomas incluyen sed intensa, calambres musculares, hipotensión y colapso circulatorio. Sin tratamiento inmediato con líquidos y sales de rehidratación, la muerte puede sobrevenir rápidamente. Lo más alarmante es que la toxina no daña directamente los tejidos, sino que desencadena un desequilibrio fisiológico tan extremo que el cuerpo pierde litros de agua en muy poco tiempo. Por ello, el cólera es un ejemplo de cómo una sola toxina bacteriana puede transformar un proceso intestinal en una amenaza mortal para la vida humana. La toxina SIGA, producida por la bacteria Shigella dysenteriae, es una de las más peligrosas dentro de las infecciones intestinales. Su mecanismo consiste en bloquear la síntesis de proteínas al inactivar la subunidad 60S de los ribosomas, lo que provoca la muerte celular en el epitelio intestinal. El resultado es una destrucción masiva de la mucosa intestinal, que se manifiesta en diarrea severa acompañada de hemorragias intestinales. Además, la toxina puede atravesar la barrera intestinal y llegar al torrente sanguíneo, donde daña los vasos y puede desencadenar el síndrome urémico hemolítico, caracterizado por anemia, insuficiencia renal y alteraciones neurológicas. Lo más alarmante es que incluso pequeñas cantidades de esta toxina son suficientes para causar efectos graves y no existe un antídoto específico. El tratamiento se centra en soporte médico intensivo y control de la infección, pero la potencia de la toxina SIGA la convierte en un ejemplo extremo de cómo una bacteria puede desencadenar consecuencias letales a través de una sola proteína. La exotoxina A de Pseudomonas aeruginosa es una de las armas más peligrosas de esta bacteria oportunista, famosa por causar infecciones graves en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Su mecanismo de acción es muy similar al de la toxina diftérica, inactiva el factor de elongación EF2, bloqueando la síntesis de proteínas en las células. Sin proteínas, las células mueren rápidamente, lo que genera necrosis y daño tisular. En infecciones sistémicas, la exotoxina A puede provocar lesiones extensas en tejidos, afectando órganos vitales como el hígado y los riñones. Los síntomas incluyen fiebre alta, inflamación, necrosis localizada y, en casos graves, fallo multiorgánico. Lo más alarmante es que esta toxina potencia la capacidad de Pseudomonas aeruginosa para resistir tratamientos, convirtiendo a la bacteria en un enemigo difícil de erradicar. Por ello, la exotoxina A se considera un ejemplo extremo de cómo una bacteria común en ambientes hospitalarios puede desplegar un mecanismo molecular capaz de destruir células humanas con rapidez y eficacia. La tetanospasmina, producida por la bacteria Clostridium tetani, es una de las toxinas más potentes conocidas en humanos. Su mecanismo de acción consiste en bloquear la liberación de neurotransmisores inhibitorios como el GABA y la glicina en el sistema nervioso central. Al impedir que las neuronas regulen la contracción muscular, se genera una actividad descontrolada que provoca espasmos intensos y rigidez generalizada. Los síntomas del tétanos incluyen dificultad para abrir la boca, trismo, rigidez en el cuello, espasmos dolorosos en todo el cuerpo y, en casos graves, parálisis de los músculos respiratorios que puede llevar a la muerte. Lo más alarmante es que incluso cantidades microscópicas de tetanospasmina son suficientes para desencadenar estos efectos, lo que la coloca entre las toxinas más letales conocidas. Afortunadamente, existe una vacuna altamente efectiva que ha reducido drásticamente la incidencia del tétanos en el mundo.
Sin embargo, la tetanospasmina sigue siendo un recordatorio de cómo una bacteria presente en el suelo puede producir una molécula capaz de desestabilizar por completo el sistema nervioso humano. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta qué otra sustancia letal debería estar en el iceberg, compártelo con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.